Bien, hermanos, vamos a esta segunda lección entonces en cuanto a la membresía de la iglesia, ¿no? La semana pasada veíamos en la primera lección que membresía se concentra en una palabra. ¿Cuál es esa palabra, hermanos? ¿Ah? ¿Cuál es esa palabra central en membresía? A ver su atención, hermanos, por favor. ¿Ah? Es la palabra compromiso. ¿Ah? Algunos dicen, yo pertenezco a la iglesia invisible, dicen algunos, ¿verdad, hermanos, o no? Pero ¿hay pastor invisible? ¿Ah? ¿Hay discipulador invisible? No, no. Necesariamente, hermanos, veíamos en la primera lección que Dios ha provisto a su iglesia, la ha organizado a su iglesia local, ¿está bien?, para que en ella cada creyente pueda desarrollar sus dones, sus habilidades, madurar, crecer, amar, obedecer, aprender, servir, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, vamos a ver en esta segunda lección, hermanos, ¿qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es nuestra iglesia en todo caso? ¿No? ¿Qué es nuestra iglesia? Primero dice acá, la iglesia es un compañerismo. Segundo, la iglesia es una, ¿qué cosa? Familia. Tercero, el cuerpo de Cristo, un cuerpo, y finalmente un rebaño. 4 cosas que veremos rápidamente esta noche, hermanos, con tranquilidad también, sin necesidad de volar. Pero quisiera que los conceptos clave queden en la mente de cada uno de nosotros. Somos un compañerismo, hermanos, ¿en qué sentido? Lean por favor primero en Hechos 2:42, un pasaje bien que nos refleja, que nos dice exactamente cómo es que Dios quiere que sea su iglesia, ¿no? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la versión que usa el pastor Warren aquí es esta. Ellos continuaron firmemente aprendiendo la enseñanza de los apóstoles y se unieron en el compañerismo. ¿Qué son compañeros, hermanos? Gente que va en una misma dirección, ¿cierto? Hermanos, es interesante, el compañerismo es una cosa muy, muy, muy importante. Miren, les voy a traer con algunos ejemplos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes tienen entre sus amigos más cercanos a personas que en algún momento fueron compañeros suyos en algún área, o sea, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Puede darse el caso, ¿no? No sé si les conté, pero el año pasado, después de más de 30 años, nos encontramos con algunos amigos que habíamos conocido, compañeros, que habíamos terminado secundaria juntos, ¿ya? Saquen su cuenta, yo acabo secundaria el 82, ¿ya? Algunos no habían nacido todavía, ya sé, ¿ya? Correcto, no hay problema. Y algunos no los veía desde esa vez. No nos veíamos desde esa vez. Y nos encontramos, se marcó una reunión en un lugar por acá y... Oye, hermanos, todos esos cincuentones se volvieron adolescentes. Fue increíble. Todos esos cincuentones se volvieron adolescentes. Creo que se olvidaron que tenían 50 y para arriba y comenzaron a actuar. Yo me di cuenta de eso, ¿no? Como si fueran chiquillos que estaban en el colegio, riéndose, recordando.
Y yo pensaba, ¿no? Siempre pensando, cómo es el factor compañerismo. Crea vínculos muy, muy fuertes, muy fuertes. El día domingo nuestra hermana Eutemia aquí testificó, agradeció, y una cosa que me emocionó fue cuando ella agradeció porque en el momento tan difícil que le tocó vivir, hermanos, y aún está viviendo, ¿no? Ella dice, las hermanas de la iglesia, sus compañeras de célula, ¿no? Estuvieron con ella, ayudando, acompañando. Qué cosa tan linda, ¿verdad, hermanos? ¿No? Qué testimonio tan poderoso también. Y cómo vamos a olvidar, hermanos, ¿verdad? Cuando hace algunos años atrás el hermano Antonio Ramos, ¿es? ¿Ah? ¿Antonio Ramos? ¿Ah? Con Claudia, ¿no? Le van a Claudia, su esposa, ¿no? El hermano Antonio acuñó la frase que va a quedar por los siglos de los seculorum, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿Cuál fue la frase? ¿Recuerdan, hermano? Yo y mi compañera de amor, dijo el hermano, ¿no? ¡Wow! Esa frase que, carambas, ¿no? Por si acaso, de aquí a poco ustedes la van a ver en el Facebook, ahí con el nombre de algún escritor, de algún payaso por ahí. Pero eso es del hermano Antonio Ramos. ¿Amén, hermanos o no? Nunca olviden. No, en serio, después los payasos se la agarran. Yo y mi compañera de amor ponen su nombre abajo. ¡Ah, fanfarrón! Esa es del hermano Antonio Ramos y nadie se la va a quitar. ¿No? Entonces, muy importante. Y la iglesia es eso, porque vamos, hermanos, en una misma dirección. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos, hermanos? ¿A dónde nos vamos? Al cielo. Al cielo. Ahora, hermanos, este compañerismo, hermanos, se expresa, dice acá, en armonía y unidad. Hermanos, la unidad es un asunto tan importante, por lo menos la Biblia lo habla varias veces, ¿no? Para la unidad, hermanos, no se necesita uniformidad. Les explico. ¿Acá somos diferentes o no, hermanos? ¿Ah? Sí. Distintos, de color, de tamaño, de qué sé yo, tantas cosas. Somos distintos, hermanos, por ejemplo, en aspectos culturales. Anoche escuchaba un mensaje, o el domingo, anoche, qué sé yo. Pero el pastor, un predicador, decía esto. En la iglesia hay jóvenes, los jóvenes vienen, les gusta música distinta, visten de manera distinta. Los mayores vienen, les gusta otra música. Les gusta, visten de una manera distinta, ¿cierto, hermanos, o no? Él decía, el pastor decía, hay un choque cultural dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué nos mantiene unidos? Y ahí él decía, solo el Espíritu Santo puede mantener unida a la iglesia. Amén, hermanos, a pesar de nuestras diferencias. Hay diferencias, de repente, hermanos, en un nivel de conocimiento. Hay hermanos que son top, profesionalmente hablando, el Señor los ayudó en esa área, prosperaron, ¿verdad? Académicamente, ¿verdad? Algunos son grandes profesionales. Y hay hermanos que de repente no tuvieron esa oportunidad. Pero a mí me encanta, hermanos, cuando en la iglesia están juntos. ¿Cuál tu título, mi título? No, están juntos, hablan juntos, lloran juntos, alaban juntos. Están unidos en un mismo espíritu sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos, ¿o no? Eso es lindo, hermano. Es lindo eso. Eso es glorioso. Eso es glorioso, hermano. Por eso les he dicho muchas veces que Dios nos guarde, hermano, de volvernos alguna vez una iglesia que, mi iglesia es una iglesia de profesionales. Mi iglesia es una iglesia de empresarios, ¿manjas? No, ¿para qué? Dios nos guarde, hermanos. Dios nos libre. Nuestra iglesia es una iglesia de hombres y mujeres salvados, redimidos en la sangre del Señor Jesucristo.
Lo demás tiene su importancia en su debido lugar. ¿Amén, hermanos? ¿O no? ¿Amén o no, hermanos? Tiene su importancia en su lugar. ¿Estamos? Eso tiene que quedar bien claro también, ¿no? Imagínate, hermanos, que aquí, miembro de la iglesia, va a llegar el momento. Tenemos un hermano de la iglesia que es general. ¿Ya? Claro, acá en la iglesia lo saludamos. Hola, hermano Pancracio, ¿todo bien? Hola, hermano, sí. Pero cuando el hermano Pancracio, el general Pancracio, hermano de nuestra iglesia, está no sé, en su cuartel, no podemos llegar diciendo, oye, ¿está Pancracio? ¿Cuál Pancracio? El general, ve. Oye, un momento, es el general, más respeto. Sí, pero él es mi hermano de mi iglesia. No, jamás. ¿Amén, hermanos, o no? Jamás. O sea, el respeto tiene que mantenerse en todo lugar. En la iglesia, naturalmente, hermanos, es un vínculo distinto, ¿verdad, hermano? ¿No? Nos llamamos de hermano. Es una gloria eso. ¿Por qué, hermano? Porque entendemos que estamos en Cristo. Es lindo eso, hermano. Es lindo, ¿no? Entonces, qué triste sería, hermanos, si todos fuésemos igualitos, ¿no? Qué aburrido sería, hermano, ¿no? ¿Ah? Yo les voy a decir algo, hermanos, que a veces, solamente como un ejemplo. Si yo fuera a ver a China algún día, seguramente algún día el Señor va a permitir, yo no sé cómo se diferencia entre chino y chino, hermano. Para mí todos son hechos con el mismo molde, hermano. No logro diferenciar entre chino y chino, todos son igualitos. Una rayita, ¿no? Medio triste, ¿no? O sea, voy a esto, hermanos, qué difícil es donde hay, todos son igualitos. Chic, 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 chic. ¿No? Entonces, no, hermanos, no somos iguales. Y no tenemos necesidad de ser iguales para estar unidos. Amén, hermanos. Por eso, en Efesios, a ver, me ayudan, hermanos, por favor, si van a Efesios un momento. Ajá. Efesios 4:3. Qué lindo pasaje, hermanos. Efesios 4:3. ¿Cómo dice la palabra del Señor, hermanos? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí en nuestro estudio, hermanos, una versión más parafraseada de la Biblia, dice así: haz un esfuerzo por guardar, ¿qué cosa? Haz un esfuerzo por guardar, ¿qué dice, hermanos? La unidad del Espíritu a través del lazo de paz, ¿no? Y el próximo versículo entonces dice: concentrándonos en las cosas que constituyen la armonía y el crecimiento de nuestro compañerismo, ¿no? Hermanos, quien causa conflicto y destruye el compañerismo está pecando. ¿Amén, hermanos, o no? Quien causa conflicto y va destruyendo el compañerismo está pecando. ¿No? Está pecando. Quien no trabaja, no se esfuerza para que las cosas vayan en paz y unidas, no tiene iglesia. No tiene iglesia. ¿No? Entonces, es mejor, hermanos, vivir en paz que tener la razón muchas veces. Nunca olviden eso. Es mejor vivir en paz que tener la razón.
A veces queremos imponer nuestra razón sobre todas las cosas. No me importa lo demás. Pero se destruye un vínculo. Hermanos, escúcheme bien. Vamos a suponer, con la hermana Isabelita nos conocemos ya más de 30 años, una querida hermana, amiga. La amo, la respeto, ¿no? Y es una de las casi hermanas carnales que Dios me dio, ¿no? Pero vamos a suponer que un día yo me porto mal con Isabel. Isabel, ¿por qué tú eres así? Por acá, por allá, sí, Isabel, y la goleña Isabel. Al día siguiente aparece un hermano maduro y me dice, oye, ¿cómo te puedes pelear tú con Isabel, oye? Y yo le digo, me arrepiento. Ay, Isabelita, perdóname. Isabel, usted la conoce, va a perdonar. Va a perdonar. ¿Está bien o no? Es creyente, va a perdonar. Pero el vínculo que se fue construyendo, hermanos, muchas veces lo puede destruir y no se vuelve a armar más. Miren, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto. Hay personas que a veces causan daño. Uno tiene que perdonarlos como creyente. Amén, hermanos. El perdón es el centro del evangelio. Pero el compañerismo muchas veces no se renueva más. No se renueva más. La confianza, porque ya tienes miedo, ¿no? ¿O no? Ya te da temor. Dice, no. Dios te bendiga, hermano, pero tú por allácito, yo por aquícito, que ahí está mejor la cosa. El vínculo de la paz se rompió, la unidad del espíritu también. Entonces, mucho cuidado, hermano. Creyente maduro, cuida eso. Puede que a veces tengas la razón, pero tú dices, no, más importante que yo tenga la razón es la unidad y la paz. Amén, hermanos. Avanzamos. Por otro lado, hermanos, la iglesia también debe estar organizada de tal manera que promueva esta unidad. Gracias a Dios, hermanos, por nuestras células. Amén, hermanos, ¿o no? En nuestras células es algo así, hermanos, como una muestra de la iglesia, ¿no? A la célula todos llegan. Llega el pobre, el rico, el que tiene poco, el que tiene mucho, el que sabe mucho, el que sabe poco. Todos están en esta familia espiritual. Amén, hermanos, ¿o no? Eso, porque las células tienen este propósito también, hermanos, el de fortalecer la unidad de la iglesia. Amén. Entonces, quien quiera ser un buen miembro de la iglesia tiene que aprender a ser un buen miembro en su célula. Quien no guarde la unidad, la armonía en su célula, va a ser casi imposible que guarde la unidad y la armonía en la iglesia. ¿No? Pero hermanos, yo hablo a gente que creo en el Señor está trabajando duro para permanecer unida. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo a los corintios les dice de que muchas veces las reuniones de ustedes, en vez de hacer bien, hacen mal. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos, o no? Imagínense, hermanos, una reunión que en vez de hacer bien, hace mal, ¿no? ¿Qué reunión en una iglesia, en vez de hacer bien, puede hacer mal? ¿Ah? Cuando es una reunión, hermanos, para división. Es una reunión que hace mal, hace daño. Hermanos, de las cosas más tristes que pueden acontecer en una iglesia es cuando alguien causa división. Es de las cosas más dolorosas que pueden causar en el cuerpo de Cristo. ¿No? Porque es cercenar, es cortar un pedazo de algo. Entonces, mis amados,
no podemos dañar nunca este compañerismo. Escúchame, hermanos, no todo el mundo tiene que ser, eso lo vamos a enseñar más adelante. Como no somos todos igualitos, ¿está bien o no, hermanos? Evidentemente, hermanos, no somos del gusto de todo el mundo tampoco. No necesariamente. No necesariamente somos del gusto de todo el mundo. Hay hermanos que son hablantines, ríen, ¿verdad? Hablan por la punta de los dedos. Así son. Que no juzguen al hermano que de repente es pausado, callado, habla poco, ¿no? Como dicen algunos que hablan poco, el que habla poco piensa mejor, dicen, ¿no? ¿Cierto o no? ¿No? ¿Me entienden, hermanos, o no? Cada quien respeta las diferencias y mantiene la unidad. Amén. Ahora, dice acá también algo muy importante. La iglesia no es una democracia. ¿La iglesia qué es, hermanos? Teocracia. ¿Por qué, hermanos? Nosotros creemos así. ¿Por qué? Creemos, hermanos, que Dios ha levantado un ministerio para que tome las decisiones. Amén, hermanos. Esa es la estructura de esta iglesia. Hay iglesias que no son así. Hay iglesias donde el pueblo elige. Hay iglesias, hermanos, donde, por ejemplo, el pastor dice, hermano, hay que pintar la iglesia. Primera votación. Ya se pinta, ya vamos a ver. Segunda votación, ¿qué color se pinta? Ahí viene el problema, ¿no? A una hermana le gusta rosadito, a otro hermano le gusta el verde pantano. Y ahí comienza la jarana, hermano. ¿Cuánto por este color? Elección tras elección. Cosa de ellos. Pero esta iglesia no funciona así. Amén, hermanos. Y yo voy a hablar, hermanos, en esta noche como si se estuviera dando un curso, como es un curso. De repente hay hermanos que vienen de otras iglesias donde es así. ¿Está bien o no? Hay hermanos que han venido de ministerios, denominaciones donde el pueblo vota, elige al pastor, vota al pastor y qué sé yo también. Acá no. Y eso va a quedar bien claro. Si usted quiere que esta iglesia funcione como funcionaba su iglesia, con todo respeto, ¿qué le vamos a decir? Vuelva a su iglesia. ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? Evidentemente, ¿sí o no? Hermana Juana, usted cocina una cosa rica en su casa. Vamos a suponer. Y llega un visitante. Y de pronto dice, a esta comida le falta sal. A esta comida le falta ajinomoto. La primera, la hermana Juana, es humilde, va a aguantar. La segunda, ¿qué le va a decir? ¿Ah? Oye, ¿sabes qué? Anda, vete y come tu menú en el mercado, no molestes, ¿no? ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Claro o no claro? Claro como el agua. Esta iglesia funciona así, creemos así. Y así hemos sido desde que fue fundado y así vamos a seguir. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahí cambió, hermano. ¿Ah? Es así. Una de las razones más fuertes, hermanos, para esto es la siguiente, hermanos. Con todo respeto. En todo grupo, hermanos, en todo grupo, hay creyentes que tienen madurez espiritual y hay creyentes que no tienen madurez espiritual. Hay creyentes que son espirituales y hay creyentes que también son carnales. Según la Biblia, ¿eh? Imagínense, hermanos, una decisión crucial, central, ¿no? Hay una broma que dice así, ¿no? La gente más importante es, ¿cómo decían? Un buen médico, ¿sí, no, hermano Freddy? Toda persona debe tener un buen médico, un buen abogado, un buen contador y un buen pastor, ¿no?
Ahora imagínate, hermano, que una decisión tan importante como tener un pastor en la iglesia, de pronto, hermanos, tienen que tomar la decisión creyentes, hermanos, que a veces no tienen la mínima idea de lo que significa un pastor. Con todo respeto, un creyente que se bautizó el día de ayer, miembro de la iglesia, ya mañana puede venir y dar su voto. Ah, no, yo quiero que ese de ahí sea el pastor o el otro de ahí mejor. ¿Qué madurez tiene para poder elegir de esa forma? ¿O no, hermano? En absoluto. Algunos me dirán, sí, pero el Espíritu Santo dirige. Sí, dirige, sí. Pero a quienes aceptan su dirección, y los que aceptan su dirección son gente madura espiritualmente. Entonces, hermanos, en una denominación como la nuestra, en la que un ministerio decide, por lo menos uno, o sea, la iglesia asegura que las decisiones fundamentales de la iglesia están siendo tomadas por personas que tienen cierta madurez espiritual. No solamente madurez espiritual, tienen también experiencias. Amén, hermanos. Por eso nosotros creemos, hermanos, de que la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Amén. Segundo lugar, la iglesia es una familia. Gloria al Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Por tanto, hermanos, en una familia, ¿cómo nos relacionamos? Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Abran sus Biblias, por favor. Aunque acá está en su separate está en una forma parafraseada, hermanos. Amén. Dice así: no reprendas con dureza al anciano de la iglesia. ¿Cómo dice, hermanos? Aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos y a las mujeres ancianas como a madres. Trata a las mujeres más jóvenes como hermanas. Ok. Hermanos, este versículo nos ahorra muchos problemas, ¿no? Muchísimos problemas. ¿No? Muchos líderes, hermanos, van a llegar a liderar espacios donde va a haber creyentes con mucho tiempo, ¿no? Yo les voy a contar una pequeña historia. No sé en qué año, pero bastante tiempo ya. El pastor Carlos viajó, y viajó por un buen tiempo. Así que estaba encargado de la iglesia, y uno de los miembros fundadores aquí, él era el hermano Luis González, que ya duerme con el Señor. No sé si ustedes, los que lo conocieron lo recuerdan, los que no, Luis González fue un miembro de nuestra iglesia, uno de los fundadores, ya ancianito. Y el hermano Lucho, como le decíamos, hermano Luchito, un día se me acercó y me dijo, miren cómo me dijo, hermano, nunca me olvido esa palabrita, mi pastor Obed, mi pastor Obed. Estoy contento. Estoy contento. Gracias a Dios porque la iglesia está caminando tranquila, a pesar de que nuestro pastor principal no está. Está bien. Mi pastor Obed me sacudió, hermanos. Él tenía edad suficiente para ser mi abuelo. ¿Entienden? Pero hermanos, noten ustedes, llega el caso. Yo visitaba a veces al hermano Máximo Palomino, otro de los fundadores de la iglesia, que también ya descansa con el Señor. Iba a su casa y le decía, mi jefe, ¿cómo está? Fuerte. Y él siempre decía, Pastor Obed, ¿cómo estás? Pensaba, ¿no? Un hombre maduro, anciano, pero tenía una perspectiva correcta de las cosas.
Entonces, mis amados, ¿cómo voy a decir? Yo soy el pastor ahora, hermano Máximo Palomino, hágame caso. ¿Así? No, jamás. Repito, él podría ser mi papá, mi abuelo. De hecho, es como un padre, un hermano tan querido. Uno lo conocía desde niño, desde bebé. ¿No? Entonces, con cariño, con amistad, con respeto. Siempre. Hermanos, ustedes, los líderes jóvenes, aprendan eso. Va a haber hermanos ancianos, mayores en la iglesia. Hermanas mayores, ¿cómo dice la Biblia, hermanos? Trátalos como a padres o como a hermanas. Amén, hermanos. Y a los jóvenes y a las señoritas como a los ancianos como a padres o como a madres. Amén. Y a los hermanos jóvenes como a hermanos. Amén. Avanzamos un poco, hermanos. Ahora, necesariamente, hermanos, siempre el pastor necesita tener una familia fuerte, ¿no? Voy con esto, hermanos, diciéndoles algo, ¿no? Si la iglesia es una familia, entonces en la familia, en su propia familia, todo líder debe cuidar, tener cuidado siempre, cuidar de su familia. Esto es importantísimo, hermano, porque el apóstol dice, el que no cuida de su propia familia, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? ¿Cierto, hermanos, o no? Es una, ¿qué cosa, hermanos? Familia, ¿no? Imagínate, pues, hermano, que un pastor trate a su esposa, hermanos, como, qué sé yo, hermano, como a yanqui, ¿no? ¡Mujer, mi comida! ¿Qué pasaría, hermanos? ¡Mi ropa! Qué tragedia, ¿no, hermanos? Qué tragedia. ¿Cómo vendría a tratar a la iglesia? ¿No? Hace algún tiempo atrás, no mucho tiempo, hermanos, hubo un caso muy triste, fue en Estados Unidos. Una esposa de pastor mató a su marido, el esposo. Lo mató, y lo mató en la casa pastoral, porque allá le llaman parsonage, a la casa pastoral, y se fugó. Y la policía la encontró, ¿no? Así que fue sometida a juicio. Normalmente, esos casos, cadena perpetua o, dependiendo del estado, incluso condena a muerte, ¿no? Pero a esta señora, el juez la dejó en libertad. ¿Por qué? Porque se demostró de que aquella mujer sufría violencia familiar en su propia casa, en la casa pastoral, por parte del propio pastor de la iglesia, que en este caso era su marido. Imagínense ustedes. Se demostró y el juez no la condenó, la liberó. Qué tragedia, ¿verdad, hermanos, o no? Evidentemente es un caso extremo. Es un caso extremo. Entonces, mis amados hermanos, ustedes como líderes, cuiden su hogar, cuiden la familia, cuiden el trato con la esposa, cuiden el trato con el esposo. Perfecto, hermano. No es justo, hermanos, por ejemplo, que de repente el esposo trata con cariño a las amigas y a la esposa la trata mal. Triste, ¿no, hermano? No, la primera persona con la mayor consideración, hermanos, para un casado, ¿quién es? Su esposa. Y viceversa, ¿no? Las mujeres también. Entonces yo creo, que, hermanos, que esto debe quedar bien claro para todos nosotros, ¿no? La iglesia, en tercer lugar, dice acá, hermanos, es un cuerpo. Es un cuerpo. Hermanos, aquí es interesante, ¿no? Muy importante acá. Cada cosa en nuestro cuerpo está en su lugar porque Dios lo quiso así.
¿Quién se pelearía con Dios y le decía, Dios, ¿por qué me has dado esta mano acá? ¿Por qué pusiste la mano acá? Yo quería acá el pie, Señor, y esta mano aquí abajo. ¿Ah? Señor, ¿por qué me pusiste 2 ojos acá? Yo quería uno acá y otro atrás para ver a todos. Ya. Imaginemos de que, perdón, Señor, Dios te responde y hace el milagro. Te hace un trasplante y te lleva el ojo para atrás. Un ojo para atrás. Y otro te pone al medio. Qué lindo te vas a volver, ¿no? Qué lindo te vas a quedar, ¿no? Imaginemos que eso pasara. ¿Qué sucedería? ¿Qué diríamos de esa persona? ¿Qué lindo o qué monstruo? ¿Entendió? ¿Entendió la idea, hermano? Hay una canción que dice, todo tiene su final, ¿verdad? Ya se acordaron, ya sé. Pero más bien cambia, ¿verdad? Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Yo no elegí esta mano aquí, Dios me creó y puso ahí, se acabó. Entonces, hermanos, el pasaje que tenemos acá es así. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo, así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros, y estos miembros no tienen las mismas funciones. El ojo es para ver, la mano es para agarrar, el pie es para caminar, la nariz para oler. Así en Cristo también nosotros somos muchos, pero formamos un cuerpo. Y cada miembro, mire usted, dice, pertenece a los demás. Cada miembro pertenece a los demás, ¿no? En otras palabras, hermanos, aquí queda claro, cuando nos unimos a esta iglesia, pertenecemos a los demás. No solamente a la iglesia, sino a los demás. O sea, con nuestros dones, con los dones, los talentos que Dios nos dio, las habilidades que Dios nos dio, estamos para servir al pueblo de Dios. Hermanos, dice acá es bien explícito, dice así, si no quiere pertenecer a todos los demás, no se una a nuestra iglesia, porque esto es lo que es ser un miembro, esto es un compromiso con otras personas. Estoy hablando, hermanos, estamos hablando en términos espirituales. Yo les quiero poner una acotación acá. ¿Está bien o no? Por ejemplo, hermano, supongamos a un hermano que tiene ese don de sanidades. ¿Está bien o no, hermano? ¿Dios para qué le dio ese don de sanidades? Para que se sane solo. Sáname, Señor, está sano. Al día siguiente un hermano enfermo va y dice, no, ese don es para mí solito. ¿Qué le parece? Está claro, ¿verdad, hermanos, o no? Está claro. ¿Ah? Estamos hablando, vamos a suponer, hermanos, que hay hermanos que son maestros de la palabra de Dios. ¿Cuál es su tarea, hermanos? Enseñar. Su deber es enseñar. Hay gente, hermanos, que es talento, una gracia de Dios para interceder. Algunos lugares los llaman los guerreros de oración. Tienen una vida de oración, hermanos, fluyen en esa área. No, yo no oro por ti, yo oro por mí nomás. ¿Qué le parece, hermano? ¿Está bien o está mal? Estaría mal, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero vamos a suponer, hermanos queridos, vamos a suponer un caso ya cambiando el asunto. Vamos a suponer un hermano abogado. Alguien de aquí tiene un problema y dice, hermano, tú eres abogado, tú tienes que atenderme. ¿Por qué? Porque tú eres miembro de la iglesia y todos nos pertenecemos a los demás. Tienes que atenderme. Estás obligado. ¿Funciona ahí o no, hermanos? No. ¿Amén, hermanos, o no? No. ¿Por qué? Porque eso es su profesión. Es algo que él adquirió, él se esforzó y él es la herramienta que Dios le dio para vivir. ¿Perfecto, hermanos, o no? Que eso quede bien claro. ¿Ya? Que eso quede bien claro. No vaya a ser que de aquí
quieran y se exploten cosas que no se deben hacer. Ahora, vamos avanzando algo más, hermanos, algo que es sumamente importante acá en la iglesia, Efesios 4, 11 y 12. Todos, por favor, con atención, amén. Acá va a ser muy importante aprender esto, ya lo sabemos, ¿ah? Pero es bueno enfatizar, Efesios 4, 11 y 12, lo hemos leído varias veces y lo volvemos a leer otra vez. Y él mismo constituyó a unos, como dice hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿a fin de qué? Amén. Dice acá esta versión. Y Dios dio a algunos el ser pastores y maestros para preparar a las personas de Dios para los trabajos de ministerio, para que el cuerpo de Cristo pueda construirse. Hermanos, miren ustedes, los que realizan la obra del ministerio, del servicio en la iglesia, ¿quiénes son, hermanos? ¿Quién es? Según este versículo. Interesante, ¿verdad? Es el pueblo de Dios. Les explico. Hay iglesias, hermanos, en las cuales el pastor hace de todo. Pinta, barre, enseña, predica, visita al enfermo, lo llaman a las 3 de la mañana. En otras palabras, no tiene vida, no tiene familia, no tiene nada. No puede ni dormir. ¿No? Bíblicamente hablando, ¿está bien o no? No. No. Evidentemente el pastor tiene que visitar, tiene que hacer, eso es parte de su trabajo espiritual, ministerial. Pero la iglesia tiene que estar preparada para hacer ese servicio del ministerio. Los apóstoles como que lo fueron entendiendo, hermanos. Recuerden que los apóstoles no tenían toda la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Pero los apóstoles repartían la comida a las viudas. Estaban repartiendo. Y alguien comenzó a murmurar. ¿Recuerdan en Hechos? Entonces, ¿qué dijo Pedro? No, estamos haciendo mal nosotros. Estamos haciendo mal. Este no es nuestro trabajo. Vamos a elegir a diáconos, ellos van a hacer el trabajo, porque nosotros como pastores tenemos que dedicarnos, dijeron ellos, ¿a qué? ¿A qué? A la oración y a la palabra. Punto. Hermanos, es la iglesia la que tiene que estar entrenada. Por eso, gracias al Señor, hermanos, el contexto de las células ayuda mucho a esto, a que la iglesia realice esta labor ministerial. Labor ministerial, hermanos, en este sentido es la labor del servicio, ¿verdad? Visitar a los enfermos, cuidar a los hermanos, atender a los débiles en la fe, fortalecer a los otros, discipular. Todo ese trabajo se realiza en el contexto de la célula. Y eso es mucho mejor. Yo les confieso algo, hermanos, que antes de que nuestra iglesia esté sirviendo al Señor como estamos ahora en células, yo me estaba volviendo un estresado total. Se aseguro. A veces tenía la lista de todos los nuevos creyentes y decía, Dios, pero ¿cómo voy a atender a esta gente? A veces hablaba con la hermana Isabel, con Marta, que está aquí, con Nili. No sé si ustedes recuerdan. ¿Cómo hacemos para visitar a esta gente? ¿Quién la está viendo? ¿Quién la está mirando? Era una desesperación, hermano. Honestamente, hermanos, ya el sueño se iba, pero yo estaba mal por no haber comprendido bien esta palabra tan clara, ¿no? Hasta que cuando comenzamos a ver esta visión, hermanos, de las células, del discipulado,
Estuvimos con el pastor Mario, me recuerdo bien, allá en la iglesia, una iglesia allá, y nos explicaron claramente esto. Y después con el pastor Mario decíamos, tantos años hemos estado trabajando al revés, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque la labor de los pastores es preparar al pueblo de Dios precisamente para que haga esa labor. El ministerio, entonces, hermanos, lo que tiene que hacer es, como dice acá, mantener a la iglesia dentro de la visión de la palabra del Señor. Dentro de esa visión bíblica, ¿no? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Por ejemplo, hermanos, nuestra iglesia es una iglesia que de alguna forma estamos batallando haciendo misión. ¿Qué les parece, hermanos? Pero ¿de dónde tiene que partir esa visión? Desde el ministerio. Desde el ministerio. Y mantenemos. Entonces, mis amados, ¿no? Pero el servicio diario lo hace el pueblo de Dios. Y si decimos pueblo de Dios, ¿estamos hablando de quién? ¿De quién? De cada miembro de la iglesia. Amén, hermanos. Me recuerdo que un pastor de Indonesia, Eddie Leo, decía de esta manera: pastor es el primero en predicar, primero en visitar, primero en tocar, primero en orar, primero en ayunar, primero en pasar vigilia, primero que se muere, decía él, ¿no? Ah, no está loco. Yo también, hasta los 95, si quiere, hermano, después ya, en fin, ¿no? Una broma, ¿no? ¿Me entienden, hermanos? Pero además, hermanos, esto permite el crecimiento de la iglesia, el crecimiento personal de cada creyente. Porque, les pregunto una vez más, ¿cuántos de ustedes notan que han crecido, han madurado espiritualmente desde que están sirviendo al Señor en las células? ¿Ah? ¿Cuántos notan, hermanos, eso? Claro, vas a crecer necesariamente. Bien. En cuarto lugar, dice, hermanos, la iglesia es ¿qué dice, hermano? Un rebaño. Un día el Señor Jesús estaba con sus discípulos y llamó a Pedro, ¿no? Pedrito, ven para acá. Pedro estaba medio asustado, ¿no? Pocos días antes Pedro había negado al Señor. En realidad, el Señor y Pedro ya se habían encontrado antes. Seguramente ahí Pedro cayó de rodillas, pidió perdón. La Biblia no nos dice esa parte, no nos dice eso, pero podemos imaginar. Podemos imaginar esa reunión entre el Señor y Pedro, poco después de la resurrección del Señor. Fue en Galilea, porque la Biblia solamente nos registra unas cuantas apariciones del Señor y sus discípulos luego de su resurrección. ¿Cierto, hermanos, o no? Pero hubo muchas otras más. Pero esta vez Pedro es llamado por el Señor. Y el Señor le hace una pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó el Señor a Pedro esto? 3 veces. Cuando ustedes viajen a Israel, ¿cuántos dicen amén? Les van a llevar a un lugarcito, una playita bien bonita, ¿recuerda? Una playita bien chiquita, bien tranquila. Hay un piedrón ahí viejo, ¿no? Piedrón grande, dicen que ahí el Señor se reunía con... ¿Será verdad, será mentira? Qué sé yo, pero por lo menos da una idea, ¿no? Que fue el lugar donde el Señor habla con Pedro, ¿no? Le da esa comisión. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta a mí. Cuida de mis ovejas, cuida de mi rebaño. ¿Por qué, hermanos? Ten cuidado de ellas. Dice acá, hermanos, que 58 veces se usa en la Biblia la frase unos a otros, amaos unos a otros, cuídense unos a otros, saludaos unos a otros, ¿no? Hermanos, un pastor no puede hacer eso. Darle toda la atención a cada creyente en particular, hermanos, sería imposible. Pero para eso está preparada la iglesia, para ministrarse mutuamente.
Y entonces, como la iglesia es un rebaño, está claro, hermanos, que lo que Dios quiere es que en la iglesia haya siempre, ¿qué cosa, hermanos? Pastores. Por eso, hermano, todo líder de célula debe entender en el corazón, hermanos, que funcionalmente hablando, ya es un pastor dentro de esa célula. Tiene que cuidarla, tiene que orar por ella, tiene que discipularla, tiene que orientarla, tiene que escuchar cuál es la dirección del pastor de la iglesia para transmitirla dentro de su célula. Amén, hermanos. Es la manera. Al final, hermanos, aquí dice que hay tres términos diferentes para referirse al líder de la iglesia. Uno es poimen, que significa pastor. Otro es presbúteros, que se dice presbítero o anciano. Y el otro es episcopos, que es un supervisor. ¿Está bien? Ustedes lo pueden leer, hermanos. Los tres, hermanos, tanto el pastor como el supervisor, tanto como el episcopo, ¿no? Todos ellos están llamados, hermanos, a cuidar del rebaño, cuidar de la iglesia, ¿no? La verdad, hermanos, que tanto el presbítero, que era un supervisor más amplio, un anciano, una persona madura en la iglesia, así como el episcopo y el pastor, para todos ellos la frase es: pastoreen a la iglesia. Así que, hermanos queridos, usted es un líder que está comenzando en su célula. Amado hermano, sepa usted que usted va a estar trabajando ya como un pastor dentro de ella. Amén, hermano. Amén, hermano, ¿no? Gloria al Señor. Es esta la iglesia, hermanos. Es esta nuestra iglesia. Es esta tu iglesia. Amén. Un compañerismo. ¿Qué más, hermanos? Un compañerismo donde buscamos estar siempre unidos a pesar de nuestra diversidad, nuestra armonía. Somos una familia, somos un cuerpo. ¿Y qué más, hermanos? Somos un rebaño. Ahora, hermanos, dentro de nuestro contexto también como iglesia que está en células, al discipular, ¿qué somos, hermanos? ¿Qué soy cuando discipulo? Soy pastor. Y si soy discípulo, ¿qué soy? Soy oveja. Pero hay momentos en que la oveja se transforma en pastor y discipula a otra oveja. Por eso decimos siempre, hermano, soy oveja, soy pastor y también soy oveja. Amén, hermano. En el discipulado 1 a 1 se da eso. Porque cuando estoy con mi discipulador, soy oveja. Escucho, aprendo, obedezco, tengo dirección, ¿verdad? Soy oveja. Pero también hay un momento que cuando soy discipulador, soy entonces pastor. Enseño, oriento, intercedo, animo, fortalezco, doy alimento, curo, hago que esa oveja sea sólida y sana y productiva para el reino de Dios. Amén, amados. Gloria al Señor. Bien, amados, gracias a Dios entonces por esta segunda lección. Dios mediante, la próxima semana seguiremos avanzando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y esto, hermanos, continuará siempre. Siempre estaremos dando estos cursos a todos los hermanos, a los que vayan llegando.